Ahora damos paso a nuestro próximo panel, el consumidor consciente. Esta sesión comenzará con una presentación de Thomas Eckschmidt, cofundador de Capitalismo Consciente, y continuará con una conversación uno a uno con Carolina García, fundadora y CEO de Micelio. Al final de la sesión abriremos un espacio para preguntas al público. Sabemos que este es un tema también de mucho interés para todos. Para quienes están acá de manera presencial, pueden levantar la mano o ingresar sus preguntas en el formulario que ya muchos de ustedes han usado, al que pueden acceder a través del código QR que está detrás de las escarapelas y será proyectado también en la pantalla principal. En ese mismo QR también van a encontrar ya un acceso a la galería de fotos y de imágenes del evento que vamos a ir actualizando a lo largo del día y los invitamos a subir también, si quieren, sus propias fotos y compartir su experiencia en redes etiquetando a Grupo Hola. Para quienes nos siguen vía streaming, recuerden que pueden enviar sus preguntas directamente a través del chat. Bienvenido, Tomás. Thomas Eckschmidt, CEO CB Journey. Thomas Eckschmidt, ingeniero y MBA ejecutivo en finanzas, ha sido ejecutivo en empresas multinacionales como P&G, Accor y Kodak. Es emprendedor serial con 4 patentes registradas, 12 premios en emprendimiento, innovación y sustentabilidad. Además, es autor de 28 libros y cofundador de Capitalismo Consciente en Brasil, Perú y Colombia. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar un poquito de el consumidor que busca un capitalismo más consciente. Yo soy capitalista y acredito y creo en el lucro, en la utilidad. No generar utilidad es irresponsabilidad social, pero el problema es cómo lo estamos generando, ¿no? Bueno, 3 temas que quiero apuntar en estos 15 minutos. Primero, el capitalismo está cambiando. Segundo, ¿por qué tanto drama? Y tercer, ¿qué podemos hacer mañana como líderes y empresarios? Bueno, desde la perspectiva que cambia el capitalismo, ese es un trabajo de Angus Maddison que nos aporta una evolución del GDP per cápita a lo largo de los años hasta hoy. Entonces, desde el año 0 hasta el año 1000, durante 1000 años, esta fue la riqueza per cápita promedia de la humanidad. Pasado siguiente 800 años, subimos un 40%. Es la época de las artes y oficios empiezan a florecer. Luego, en 1800, la gran revolución industrial nos permite aportar un gran cambio a la forma de operar, transformar todo en recurso y potencializar. Crecimos casi un 100% el GDP per cápita. En los últimos 100 años ocurrió el gran cambio que casi llegando a $13,000 de GDP per cápita. Eso significa que los cambios están cada vez más rápidos. Imagínate, nos tardamos 1000 años a $800 y ahora en los últimos 100 años subimos casi 10 veces el promedio del GDP per cápita del inicio de la historia humana después de Cristo. Pero capitalismo tiene una reputación terrible y eso porque no estamos operando añadiendo valor. Nos olvidamos de la razón de existir de una organización. Ese efecto es muy fuerte, principalmente ahora con redes sociales y todo el movimiento de conectividad que existe. Todos se recuerdan, cosas del siglo pasado, ¿no? Los sneakers producidos por niños en Asia, el tema de la producción en Bangladesh, otro que pocos se recuerdan, los niños cosechando algodón en Pakistán, que se iba a Vietnam, a India para hacer la tela, después a Vietnam para producir los productos que vende Victoria's Secret. Mira cuánto hacia atrás se metió la investigación para descubrir eso. Ya no podemos. Esa es la historia que queda. La primera historia es la más potente, recuerda. Entonces, ¿qué pasa? Creo en el lucro, pero algo está equivocado. La manera que estamos generando esta utilidad, este lucro, quizás hay que cambiar. Y qué estamos haciendo con este lucro tiene que cambiar también. En este periodo de décadas, el crecimiento de los pagos
a los líderes ha crecido muchísimo más que los pagos a los trabajadores. Pero un líder, un CEO, consume un pantalón, 2 pantalones, así como un operario. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reduciendo nuestro propio potencial de crecimiento, creando una brecha tan amplia de pagos. Eso tiene una consecuencia interna. Gallup mira a los empleados en las organizaciones, en promedio apenas el 30% está comprometido con su trabajo. El 70% está activamente o descomprometido. ¿Qué significa eso? Un barquito con 10 personas remando, 3 lo ponen fuerza, 5 están de paseo y 2 en contra. Ese es el problema del liderazgo, nuestro problema, porque si uno está remando hacia el revés, quizás tiene talento para regresar, no para irse adelante. Hay que reconocer dónde poner los talentos. No trabajamos con recursos humanos, trabajamos con humanos con recursos. ¿Qué recursos tienen los que trabajan con nosotros? ¿Sí? Y lo más interesante, la confianza en las organizaciones está así. Otro trabajo que hace Gallup todos los años. Tenemos el peor nivel de confianza pública en nuestras instituciones empresariales. Apenas mejor que políticos. ¿Alguien acá como líder empresarial quiere estar en comparación con político? Hasta las instituciones religiosas están perdiendo confianza porque ya no aportan valor. La gente ya quiere otro tipo de relación. Ahora, una cosa nueva. Las pequeñas empresas tienen su confianza creciente. ¿Y qué significa eso? Hablamos de temas anteriores, ser global y local, no, ser grande y pequeño al mismo tiempo. Ser grande para ganar, apalancar los recursos y pequeño para mantener las relaciones. Porque este movimiento de las pequeñas empresas es un movimiento de cambio de propuesta de valor. Por eso tiene más confianza el público, el consumidor, en las pequeñas empresas. Bueno, esto para mí es lo peor, ¿no? Miedo que los líderes nos mientan. Es el nivel más alto de la historia de Edelman, de lo que consulta Edelman todos los años. ¡Qué peligro! ¿Cómo nos ven como líderes empresariales? Y esto tiene una causa profunda. La Organización Internacional de Trabajo demuestra que tenemos los más altos niveles de ansiedad, depresión y suicida de la historia de la humanidad. Los negocios nos están enfermando. Estamos enfermando a nuestra gente. ¿Cómo queremos vender más? ¿Cómo queremos mejorar la relación con el consumidor? Tenemos que mirar hacia adentro. Una cosa, la mirada hacia el consumidor es una mirada hacia adentro, como líderes. Y eso todo porque el cambio está ocurriendo. ¿Qué significa eso? Los grandes empresarios del siglo XIX, Carnegie, Rockefeller, lo único que hicieron buenísimamente fue acumular. Son filántropos hasta hoy, ¿no? Lo reconocemos como filántropos. Los empresarios del siglo pasado ya empezaron, algo se pasó mal. Acumulamos demasiado, quitamos el potencial de crecimiento del ecosistema. Ya están poniendo Bill Gates, Warren Buffett, su fortuna en fundaciones para que pueda volver al mercado y activar desarrollo. Ahora, ¿y los empresarios emprendedores de este siglo? ¿Cómo están? Voy a volver a los exploradores de la nueva economía que empezaron el siglo pasado, como Patagonia, como Ben & Jerry's y Whole Foods. Empezaron cambiando su modelo de negocio, conscious business model. ¿Cómo voy a generar más valor? ¿Cómo crear una relación de valor? Este es el potencial, esta es la invitación. Estas empresas fueron el primer movimiento de innovación de modelos de negocio de valor añadido, Value Added Business. Y hay muchos modelos, pero esos son los primeros. Es la curva de innovación en modelos de negocio. Bueno, y ahora, ¿por qué tanto drama, no? Perdona que se movió alguna cosa acá. ¿Por qué hay gente con miedo del cambio? Perder el espacio, perder el poder.
Entonces, están hackeando el sistema que opera del siglo pasado y creando nuevas maneras de operar. Por eso el drama. Y el drama está exactamente porque estamos saliendo del 3% de la cosa irrelevante a ser parte de un movimiento de gran cambio en la próxima década. Y este movimiento de cambio es que invita a la gente a estar muy nerviosa, que están basados en los modelos del siglo pasado, extractivistas. ¿Está bien? Y eso significa que esta aceleración va a ocurrir porque tenemos evidencias muy fuertes del cambio. ¿Qué evidencias son estas? Que más del 50% de las empresas jóvenes, nuevas, startups de Estados Unidos y Canadá, tienen como intención mejorar el mundo, mejorar su entorno. Y por consecuencia generar utilidad, lucro, ingreso, todo eso, ¿no? Pero parte del principio de mejorar el mundo, el 50%. Y cada vez más Latinoamérica acompaña este movimiento más rápidamente. Si volvemos a la década 90, lo que pasó en 90 en Estados Unidos y Canadá, empezó a pasar en Latinoamérica en los años 2005, 2008. Este movimiento de cambio está cada vez más veloz, más rápido. Segundo punto, hay un cambio en los consumidores. Los consumidores empiezan a mirar el mundo de una manera distinta, de una referencia de relacionamiento distinto. ¿Qué valor me aporta? Yo me recuerdo, voy a volver acá, estaba en una tienda en Miami, mi hija salió a las grandes tiendas a comprar y luego no compró nada, entró en una tienda pequeña y dice, aquí voy a comprar. Está bien, perfecto. Y cuando salimos está en la ventana. When you buy from a small entrepreneur, you're helping to make a dream come true. How much would you give to this person that helps your dream come true? Cuando compras de un pequeño emprendedor, estás apoyando a un sueño. ¿Qué harías a una persona que apoya a tu sueño? Esto es porque los pequeños tienen una reputación mejor, más alta que las grandes empresas. Así que el consumidor está cambiando, cada vez más consumidores están buscando compras conscientes. No quiero poner más índices, pero eso es un índice del Conscious Consumer Spending. Más del 50% de la gente ya está pensando en consumir diferente. Consumir de empresas que tienen una responsabilidad social como parte del modelo de negocio, no como algo en paralelo. Y por fin, el tercer pilar que fundamenta el cambio más rápido son los sistemas de apoyo. ¿Qué significa eso? Tenemos movimientos muy importantes de inspiración. Economía circular, capitalismo consciente, capitalismo creativo, capitalismo inclusivo. Hay muchos movimientos que nos apoyan a crear un espacio de inspiración. Hay un sistema de medición. En Latinoamérica, sociedades BIC en varios países, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, Latinoamérica también tiene, sistema B Corp, que es un movimiento de medir cuán social la empresa está trabajando. Y por fin, tenemos las instituciones que nos están apoyando para cambiar. Conscious Business Journey, la empresa que yo hago, Caro que viene, Micelio también. Estamos trabajando para acelerar la actualización de los negocios en todo el mundo, no apenas en Latinoamérica. Tenemos 1,200 consultores en 25 países trabajando para este cambio, actualización de modelos de negocio. Entonces, ahí estamos en esta curva de introducción de una innovación. Y la innovación es salir de compliance, de sacarle máximo de eficiencia a un movimiento nuevo. Que Paul Polman, cuando tomó Unilever como CEO, decía, iniciativas sociales ambientales sin propósito son compliance. Lo voy a hacer, un trabajo, sembrar árboles, cuidar, remodelar unas escuelas y vuelvo a evitar métricas económicas. Entonces, Paul Polman empezó a llevar sus iniciativas sociales hacia adentro de su cadena de valor. Eso es el not positive. InBev, Carlos Brito, también decía algo muy potente. Si somos el problema, si generamos problema, probablemente no vamos a estar en business en unos años. La sociedad no nos va a aceptar. ¿Está bien?
Y por fin eso significa que estamos saliendo de hacer apenas compliance con las leyes, eficiencia máxima de los activos para ser net positives o hasta regenerativos. Y esta velocidad es cada vez más rápida. No hay tiempo. Las pequeñas empresas están caminando de una velocidad tremenda y reconocen la necesidad de ser regenerativos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué puedo hacer mañana? Bueno, la invitación es comprender que el modelo de negocio de este siglo es Conscious Business Model. Es un modelo basado en 4 principios. Este movimiento empezó, nos gusta hacer referencia a 1989, porque Ray Anderson, el fundador y CEO de Interface, decía que la manera que operamos nuestras empresas es igual a los saqueadores. Estamos quitando, sacando y no regresando nada. En este año, Ray Anderson tomó la decisión, vamos a ser carbono neutral en 2020. Imagínate, el siglo pasado alguien tomó la decisión de ser carbono neutral, los alcanzaron en 2019. Luego, otra publicación importante de 2007, Firms of Endearment, que trae una interesante análisis de varias empresas, porque para tener alta reputación necesitas invertir mucha plata en comunicación, marketing, promoción, para que la gente te recuerde. Pero aquí descubrimos un grupo de empresas que invierten muy poco en marketing, promoción. Y estas empresas, que llamamos de Firms of Endearment, empresas más queridas, tienen un resultado económico superior al desempeño promedio de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Esto significa que a los que están invirtiendo en este modelo de negocio hace 15 años, ya tienen resultados 15 veces, 10 veces superiores al promedio de la bolsa. Hasta las empresas de Jim Collins, Good to Great, que eran 13 empresas que en el corto plazo alcanzaban un buen resultado, 2 ya fueron a la quiebra, pero siguen ahí, ¿no? Las otras 11 también no alcanza el resultado que estas empresas basadas en modelos de negocio de valor agregado. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa este modelo? Este es un modelo que trata de tener claro tu propósito. ¿Por qué propósito evolutivo? Porque cambia mi entorno, tengo que actualizar mi propósito para seguir relevante. Y propósito evolutivo es una nomenclatura de Frederic Laloux, Reinventando las Organizaciones. Este libro trata de cómo las empresas llegan a autogestión. El segundo punto es interdependencia de grupos de interés de stakeholders. Es salir de la visión lineal, proveedor, empresa con empleados y cliente, hacia un emprendimiento sistémico. Hasta la competencia nos afecta. Hasta la competencia puede ser parte de nuestro negocio. ¿Sí? Tenemos que aprovechar los 30 millones de años de Research and Development de la naturaleza. La naturaleza es sistémica, eso es biomimética. Estamos utilizando no apenas las estructuras que aprendimos de la naturaleza, pero cómo se relaciona. No sé si alguien conoce un árbol que derrumba el árbol al lado para tener más espacio. No existe esto en la naturaleza. Es toda una competición. Y tenemos que salir de la operación en silos a hacer una operación en sistemas. El tercer punto, cultura responsable. Tenemos que ser responsables por los comportamientos que compartimos en el mundo a partir de nuestra empresa, a partir de la manera que relacionamos con proveedores, clientes, vecinos, familias, colaboradores. Y el cuarto punto, liderazgo de cuidar. ¡Wow! Cuidar, sí, liderazgo de cuidar. Cuidar no existe de más o de menos. Cuidar es un espacio muy, muy difícil. Hay que tener mucha atención. Es como dice, liderazgo de cuidar viene de Simon Sinek. Líderes comen al final, porque cuando nuestro equipo, nuestra gente, nuestro ecosistema está fuerte, vamos a ser fuertes. Y así se crea una organización consciente. Una empresa, un partido político, una ONG, cualquier que sea la empresa. Tenemos trabajo con la policía de Ohio para recalibrar su propósito, porque seguimos con la misma mentalidad del policía, tiene que cambiar. Tenemos trabajo con DMV. ¿Por qué existe DMV? Hay que cambiar, hay que actualizar nuestro propósito de acuerdo a cambios socioeconómicos del mundo. Entonces,
Y esto necesita un abordaje sistémico. Les invito a una de los pioneros, ¿no?, de la nueva economía, Whole Foods, que decía, tenemos 5 pilares dentro de nuestro negocio. Felicidad al equipo, las alianzas con nuestros proveedores, clientes satisfechos, inversionistas motivados y la atención al medio ambiente y a la comunidad. ¿Cómo funciona eso? Bueno, un empleado, un colaborador feliz, está motivado, busca nuevas asociaciones, mejores asociaciones, más valor con proveedores. Estos proveedores nos ofrecen mejor producto es más valor. El cliente viene, consume más ventas, mejores los resultados, más fácil que el inversionista esté abierto a la ciudadanía corporativa, hacemos la inversión en la comunidad, el medio ambiente, y luego la comunidad reconoce a los empleados que, wow, qué bacano, trabajas ahí, sí, qué bien. El colaborador vuelve con orgullo a trabajar, inspirado, y se cumple este ciclo virtuoso. La gran falla que tenemos, y el primero que lo levantó la mano y lo compartió fue Paul Polman. Porque si la actividad social y ambiental no tiene reflejo en nuestro ecosistema de trabajo, la gente no lo reconoce. Muchas veces me quedo en un hotel, ahórrate una toalla, sembramos un árbol. Pero te haces el checkout, ¿dónde están los árboles? Y la respuesta, no te preocupes, esto es un tema de corporativo. La gente no reconoce el impacto tiene, esto se llama dividendo emocional. Estamos generando dividendo emocional, la gente reconoce el trabajo social y ambiental por consecuencia de nuestra presencia, de nuestra operación. Si sí, creamos un círculo virtuoso, si no, se rompe y se empieza a perder todo el valor que se puede producir. Entonces, ¿qué puedo hacer mañana? Clarificar, actualizar mi propósito. Estar seguro que sé para qué existimos. ¿Alguien va a extrañar si mañana no estamos? ¿Si alguien nos reemplaza? Entonces, les dejo esta invitación. Aquí hay un QR code para estas 3 publicaciones. Las vamos a distribuir en Kindle. Entonces, si quieres, apúntate ahí, contesta y dice cuál publicación. Si quieres todas, puedes tener todas. Y si no, bueno, ahí estamos para empezar un poco de esta conversación. Invitarles a hablar de Conscious Business Model. ¿Qué modelo es este y cómo lo implementamos? ¿Cómo Carolina y yo estamos haciendo para cambiar el mundo en nuestro entorno y acelerar este cambio? Gracias. Tremendo, Tomás. Muchas gracias. Creo que no solamente sobre conciencia empresarial, sino también personal de lo que debemos hacer nosotros desde las organizaciones. Muchísimas gracias. Ahora quiero invitar al escenario a Carolina García, fundadora y CEO de Micelio, quien tendrá una conversación 1 a 1 con Tomás para profundizar en los desafíos, oportunidades y evolución del consumidor consciente. Carolina García, CEO and Founder Micelio. Carolina es cofundadora y CEO de Micelio, una firma de sostenibilidad de rápido crecimiento. Con más de 15 años de experiencia, ha liderado estrategias regenerativas y de impacto social en diversos sectores. Ocupó cargos de alta dirección en AB InBev, incluyendo directora global de innovación sostenible y directora global de naturaleza, lideró el equipo de sostenibilidad de Bavaria en Colombia y trabajó en WWF en temas de incidencia sobre clima y naturaleza. Bienvenida. Caro, quería empezar con una pregunta, invitarte. Después de 8 años en una empresa tan potente, tan global como InBev, ¿no? Cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y por qué cambiaste? ¿Por qué dices, no, ahora voy a salir? Con Bueno, tanto impacto que puedes tener ahí. muchas gracias, Tomás, por esa pregunta y estoy muy ilusionada de esta conversación que vamos a tener acá porque Tomás y yo venimos hablando y qué rico poder compartir con ustedes un poco de esa conversación. Qué rico estar acá también en este evento. Vicky, Juanfer, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por su atención, que además es el recurso más escaso hoy en día, así que les agradecemos mucho.
Pues es una pregunta muy interesante. Y la verdad creo que yo fui muy afortunada en el periodo en el que estuve trabajando para AB InBev, la compañía dueña de Bavaria, porque fue un periodo muy interesante en la historia. Yo nunca me imaginé que iba a trabajar para el sector privado. Antes de eso trabajaba para el Fondo Mundial de la Naturaleza, que es la ONG que tiene ese logo del panda. Trabajaba en las negociaciones de cambio climático y cuando me llegó la oportunidad de trabajar en el sector privado, un poco similar a lo que decía Carlos Brito, que fue el CEO, y tú tenías esa quote, pues yo decía, si el sector privado es gran parte del problema, pues tiene que ser la solución también. ¿Y cómo puedo yo, digamos, entrar al sector privado y generar esos cambios desde adentro? Y fue una época muy interesante porque esto es justo después de 2015 y 2015, para ponerlos en un contexto histórico a todos, es cuando se adopta el Acuerdo de París, que es ese marco global que tenemos para hacerle frente a la crisis climática, es cuando se adoptan los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y yo creo que el sector privado pasó y cambió su aproximación de una aproximación más filantrópica y donde digamos que el propósito era de ser un ciudadano responsable o tener responsabilidad social, las áreas se llamaban las áreas de responsabilidad social, a empezar a ver la sostenibilidad como algo realmente estratégico, que podía ser una palanca de crecimiento y que adicionalmente iba a ser lo que iba a garantizar una resiliencia en sus negocios en el largo plazo. Y justo entré en ese momento a Bavaria y pude presenciar como en tiempo real cómo eso estaba pasando. Yo de hecho entré al equipo de asuntos corporativos y en menos de un año me cambiaron al equipo de compras y la sostenibilidad se empezó a manejar desde el equipo de compras. Tiene todo el sentido, compras al final maneja toda la cadena de valor. Las metas eran súper ambiciosas a 2025 y toda la gente, digamos, a lo largo de la cadena de valor tenía metas muy atadas a eso. Entonces, teníamos el sueño de llegar a ser abastecidos de energía 100% renovable a 2025 y las personas que estaban comprando la energía tenían metas asociadas a eso. Entonces, empezó a avanzar muy, muy rápido. La compañía empezó a tener un cambio muy radical desde el corazón del negocio y eso fue muy emocionante de ver. Ahora bien, en todo ese proceso la compañía también se ahorró millones de dólares, o sea, con todos los contratos de, por ejemplo, de compra de energía renovable, hubo muchísimas eficiencias y un retorno de la inversión muy bueno. ¿Qué terminó de pasar en este momento? Y creo que es la situación en la que están ahorita muchísimas empresas y quizá algunos de ustedes que trabajan en multinacionales lo pueden estar viviendo, y es que en cierta medida ya cogimos los mangos bajitos, ya los proyectos de payback de 2 años ya se tomaron. Y llegó el momento de hacer las inversiones un poco más serias que impliquen la transformación y donde el payback quizá no es inmediato y donde de pronto no estamos hablando de un caso de negocio positivo, sino estamos, digamos, tratando de abordar un riesgo futuro donde el costo de la inacción puede ser muy alto. Y es que si vemos y ponemos como el contexto global, o sea, desde este surgimiento que les contaba de 2015 a la actualidad, hay más de 10.000 empresas que tienen metas basadas en la ciencia de cambio climático. De las Fortune 500, el 90% tienen algún tipo de meta de acción climática. Y aún así, las emisiones no han parado de subir. Siguen subiendo a pesar de todas estas metas. Entonces hay una disonancia, hay una distorsión ahí, y pues obviamente si queremos que la curva baje, pues vamos a tener que tomar acciones un poco más ambiciosas. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el Foro Económico Mundial? Y es que si seguimos como vamos, el costo de la inacción, por ejemplo, de hacerle frente a la crisis climática puede ser de una contracción del PIB del 20% para 2050. Si lo ponemos como comparativamente versus COVID fue del 7%. Entonces imagínense lo que podría significar para la economía. ¿Qué pasa? Todo el mundo lo está procrastinando, porque eso hace parte un poquito de la naturaleza humana y lo estamos procrastinando y estamos simplemente siendo un poquito mejor. Entonces, ¿qué es lo que veo que le está pasando a las compañías? Que están un poquito en ese cambio, en esa tensión del cambio incremental. Y para darles, digamos, un ejemplo que yo me preguntaba cuando estaba trabajando, era, las empresas ahorita están metidas en unas discusiones de, por ejemplo, cómo aumentamos el porcentaje de material reciclado de la botella, que en algunos casos puede ser un costo de millones de dólares, porque también, por ejemplo, el PET reciclado, para muchos de ustedes que trabajan con eso, depende del precio de los commodities y a veces es muchísimo más caro, e incorporar más PET reciclado puede ser muchísimo más costoso. En lugar de estarse repensando la botella como tal. Entonces seguimos en cambio incremental, en haciendo un poquito menos daño, y no queremos todavía pensar en transformaciones más sistémicas.
Entonces, viendo eso que estaba pasando y luego de 8 años maravillosos, porque yo, ante todo, pues muy agradecida por esa gran escuela que fue AB InBev, y los quiero y los adoro y me tomo la cerveza con orgullo, pues decidí que era el momento de salir y de poder crear mi propia empresa para poder ayudar a más empresas y más organizaciones a poder tener una mirada más sistémica. Y yo ahí pensaba, bueno, si yo montara una empresa con mis 2 cofundadoras que son, mejor dicho, mis partners en Magic, yo les digo que con ellas hago magia, y con todo el equipo fabuloso de Micelio, ahí está Peter también del equipo. Y lo que nosotros pues al final dijimos es, nosotros estamos muy inspirados en la naturaleza, y si montamos una empresa, pues queremos ser como el micelio, ¿no? Y para los que no saben, el micelio es esa capa fungi subterránea que conecta la vida. Los árboles se hablan a través del micelio, se pasan nutrientes a través del micelio, y nosotros decíamos qué rico poder ser esos conectores que ayudan a transformar organizaciones y que pueden generar ese impacto tan transformador. Entonces, pues decidí cómo hacer ese salto e irme de mi hogar, AB InBev, para poder trabajar con muchas otras empresas y poder ayudarlos como a acelerar ese cambio más sistémico, porque te quería devolver inclusive la pregunta, porque claro, tú vienes toda la vida, digamos, ayudando a muchas organizaciones a aplicar este marco de capitalismo consciente. Y, digamos, si uno echa memoria, o sea, yo me acuerdo, 2013 sale el libro de Capitalismo Consciente, como los coautores es el CEO, era el CEO de Whole Foods, y ya han pasado más de una década desde, digamos, desde que eso se lanzó, y hoy en día, en esta crisis planetaria en la que estamos, donde hemos transgredido 6 de los 9 límites planetarios y donde las emisiones no paran de subir a pesar de todas las metas de todas sus empresas acá, ¿cómo hacemos para que cambiemos también el paradigma? Yo no sé si ya el capitalismo consciente sea suficiente, y tú hablabas de la regeneración y cómo podemos crecer, pero dentro de límites planetarios, y eso qué significa, cómo se cambia entonces eso. Mira, qué importante, qué relevante, ¿no? Estamos hablando de evolución de modelos de negocio, triple impacto, ¿no? People, Planet, Profit, ASG, que evoluciona principalmente el profit hacia gobernanza con propósito, y hoy seguimos evolucionando, ¿no? Porque el único planeta, 8.000 millones de personas viven en este planeta, y los negocios dependen de personas. Entonces, es uno, no hay intersecciones, es uno dentro del otro, y por fin ahora hablamos de Donut Economy. ¿Qué significa eso? ¿Cómo trabajar en una banda tan apretada? ¿Cuál es el mínimo social que tenemos que ofrecer como organizaciones? Y no podemos cuidar de todo el planeta, pero podemos empezar a cuidar de los empleados, de las familias, de nuestro ecosistema. ¿Cuál es el mínimo? No para sobrevivir, pero para vivir. Porque esto también son consumidores nuestros, pero sin exceder el límite planetario. Entonces, yo soy muy confiante. Uno de los libros aquí, Regeneración, que está en español, sacamos en español primero y fue bestseller en Amazon, es compartir prácticas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo compartir que no es patenteable, que no es parte de mi patente, pero es algo que va a acelerar? Aquí estamos 2 empresas, Micelio, CBJ, Conscious Business Journey. Somos en principio competencia, pero el mundo necesita tanto que tenemos que nos juntar, porque hay unos que escuchan el mensaje Micelio, hay otros que escuchan el mensaje CBJ, hay otros que escuchan mi sistema B, y necesitamos los diálogos en múltiplos idiomas, múltiplos formas de presentar. Entonces, necesitamos acelerar. Entonces, cuando yo pienso en regeneración, veo empresas como Guayaquil, latinoamericana, con gran éxito en Estados Unidos, que empezó a producir el mate. El chico empezó a tomar el mate como se toma, ¿no? En el sur de Brasil, Argentina, Paraguay, y los profes en San Diego decían, no, eso no puedes fumar acá. Dicen, no, es una bebida. Entonces reconoció, llamó mucha atención y empezó a producir mate reforestando bosques para que producir el mate abajo del bosque. Luego percibió que puede utilizar el mate para mantener los bosques y por fin, ¿no? Para preservación, y por fin hoy produce mate para hacer regeneración de áreas, ¿no? nativas en Latinoamérica, principalmente en el sur.
Entonces, este es el modelo. Tenemos que reconocer que nuestra presencia puede ser regenerativa. De la perspectiva social, recuperar el espíritu, la ansiedad, todos los problemas que la Organización Internacional de Trabajo demuestra, que estamos enfermando a la gente. ¿Cómo queremos que nos consuman más si enfermamos a lo que vendemos a consumir? Entonces, para mí la regeneración es un camino así, que no hay cómo no avanzar. Es un modelo que llama, que necesita que aprendamos más, no, que tenemos que buscar cómo hacer eso. Y constantemente compartir. No estamos solos, invita a tu proveedor, invita a tu cliente, invita a la familia de tus colaboradores, invita a tu ecosistema a trabajar en eso. Porque si fallamos, no hay una empresa exitosa en un mar, como se dice en Brasil, favelas. No funciona. La gente tiene que evolucionar con nosotros. Entonces, esto me hace una pregunta. Estás en AB InBev, ¿no? Que directamente se mueve el consumidor. ¿Cómo la presión del consumidor puede acelerar este movimiento? ¿Cómo la presión? Porque aquí estamos también hablando de un Consumer Summit, ¿no? El consumidor está más consciente. ¿Qué veía desde InBev? ¿Qué ves ahora a través de las lentes de micelio? Bueno, el consumidor es un animal curioso, porque por un lado, digamos que lo que demuestran los estudios es que al consumidor sí le importa la sostenibilidad, sí le importa la salud del planeta. Entonces, si vemos la encuesta de la voz del consumidor de PricewaterhouseCoopers de este año, dice los consumidores encuestados, que estarían dispuestos a pagar un 10% de premium por productos más sostenibles. Ahora, eso dicen las encuestas y a veces es difícil encontrar esos casos en la vida real. Y a mí me encanta este artículo que se publicó en la revista Nature también en marzo de este año, muy interesante porque encuestaron a 130,000 personas en 125 países sobre la crisis climática y, muy interesante, más del 60% de los encuestados dijeron que estarían dispuestos a pagar el 1% de sus ingresos anuales para hacerle frente a la crisis climática. Casi 90% dijo que quería que sus gobiernos actuaran de una forma más contundente para abordar la crisis climática. Pero hay otro dato muy interesante y es que hay un gap de percepción en lo que yo creo que el otro haría. Entonces, cuando le preguntaron a esas personas que estarían dispuestas a dar ese 1% si ellos creían que su vecino lo haría, solamente el 40% dijo que sí. Entonces, vemos ahí un gap. Yo no creo, tengo una desconfianza en que el otro también quiere actuar, ¿no? Y eso a veces pasa, ¿no? Como, ¿de qué sirve mi granito de arena si el otro no va a hacer lo suyo? También hay un gap muy interesante, y esto es de una encuesta de 2023 de Globescan, donde el 60% de los consumidores dicen, yo estoy dispuesto a consumir más sostenible, pero solamente el 30% demuestra acción. Entonces yo les quiero contar que inclusive en esta práctica de la sostenibilidad a veces es muy difícil porque los clientes le dicen a uno, bueno, demuéstreme que ser sostenible como que trae más revenue para la compañía, yo quiero saber, o sea, show me the money en esta estrategia. Y a veces es muy difícil encontrar esos casos tangibles donde efectivamente el consumidor pues sí está dispuesto a pagar más y no solamente lo dice en la encuesta, sino que lo hace. Y yo ando ahorita súper enamorada de una marca de café que se llama Azahar, de pronto los colombianos la conocen, y tiene una historia totalmente inspiradora, increíble, pero ellos desde que surgen se han dedicado a todo un tema de trazabilidad y de pagarle a los productores más allá del precio justo, pagarles el precio próspero. E inclusive, digamos, hacen la diferencia en cuánto es lo que se gana el caficultor, o sea, cuánto es el salario mínimo, cuánto es el salario digno. Ahorita, pues seguramente muchas de sus empresas están hablando del living wage o del salario digno, y ellos se fueron aún más allá a decir, inclusive con el salario digno, pues yo no puedo prosperar, mi familia no puede prosperar porque apenas me cubro mis costos de vida. Ya sabemos que con el salario mínimo no se cubren los costos de vida. Entonces ellos crearon como esta metodología para calcular el ingreso próspero. Hicieron un experimento que a mí me pareció fascinante y en sus tiendas, con una edición de café, le dijeron al consumidor como, bueno, miren,
esta bolsa de café al salario, al precio digno, o sea, que le va a ingresar el ingreso digno al caficultor, la vamos a vender en $14. Pero si usted quiere pagar un 20% extra, un salario próspero para el productor, le cuesta casi $18. Elija usted qué precio quiere pagar. A un café que por sí ya es premium, o sea, Azahar es más caro que la mayoría de cafés que uno compraría. Y lo más interesante de este experimento es que el 65% de las personas eligieron el próspero. Entonces, me pareció un caso tan espectacular porque, en verdad, tras darle la información al consumidor y también contarle qué había detrás y cómo se iban a invertir los recursos, el 65% eligió el próspero. Ahora bien, el rol de consumidor es muy importante, pero yo creo que hay un tire y afloje y tenemos que ver cómo, digamos, desde el sector privado y desde las empresas, no solamente le damos la voz al consumidor. O sea, yo recuerdo que cuando yo entré al sector privado, como que había este mantra de que consumer is king, y seguramente ustedes lo han oído, y como que tenemos, o sea, que ponerle tanta atención al consumidor, y sí, es importante oír al consumidor, pero el consumidor no es que tenga la sabiduría de los dioses, ¿no? Los consumidores son humanos con información asimétrica y con muchos errores también, y los consumidores también necesitamos que las empresas... Okay. Alerta roja. Celular. Bueno, para volver al hilo conductor, les decía que los consumidores pues también tenemos como muchos errores, ¿no? Entonces que las empresas también tienen que jugar ese rol de educar al consumidor. Y les voy a contar un caso que a mí me llamó muchísimo la atención trabajando en Bavaria. Del portafolio de marcas de Bavaria, quizá Corona es la marca, una de las marcas más queridas y sin duda la marca que tiene los claims de sostenibilidad más ambiciosos. Y aún así, Corona, pues salvo en México, en todos los demás mercados se vende como una marca premium. Y las marcas premium, pues obviamente se quiere que la experiencia del consumidor sea diferente, ¿cierto? Y entonces Corona venía en envase no retornable. ¿Por qué? Pues porque el envase retornable, si ustedes se toman como una botella de cerveza de una marca retornable, como una Póker o una Águila en la tienda de barrio, pues van a ver que viene con sus heridas de guerra de la retornabilidad, viene con sus cicatrices. Claro, en promedio, una botella retornable se lava 20 veces y por ende tiene 8 veces menos emisiones que una botella one way que uno se la toma y la bota a la caneca. Así se recicle. El reciclaje no es la panacea, el reciclaje es pues mejor que no hacerlo, pero igual consume mucha energía, no es la mejor opción. Y pues obviamente Corona quería cambiar a un esquema de retornabilidad que hacía mucho sentido en el caso del negocio, pues porque es mucho más barato también lavar una botella 20 veces que invertir en CAPEX y comprar botellas nuevas todo el tiempo, ¿cierto? Y si uno ya tiene un sistema de logística inversa, ¿tiene sentido? Y aún así había un miedo de qué va a pensar el consumidor. El consumidor va a pensar que no es premium, porque la botella va a llegar con heridas de guerra, entonces no, imposible. Y no se imaginan el tiempo que estuvimos como en esa conversación de no podemos tener ese cambio porque el consumidor va a tener una percepción de que no es premium, en lugar de pensar cómo contamos la historia de cómo la botella Corona viene con todas esas marcas de guerra porque es una marca sostenible que quiere reducir sus emisiones, que quiere proteger los océanos y demás. Entonces, esto lo cuento como un caso que lo viví, porque creo que desde las empresas muchas veces también le damos demasiada importancia al consumidor, que no estoy diciendo que no sea correcto, sino que también tenemos que hacer ese tire y afloje y ver cómo trabajamos conjuntamente para que todos tomemos mejores decisiones. El consumidor tome mejores decisiones, pero yo como empresa también tome decisiones que son más sostenibles. Y la última cosa frente a este tema, que lo estoy pensando mucho, es que yo les contaba esta historia de 2015 hasta acá, y en ese momento tuvimos un marco regulatorio, un movimiento geopolítico donde, las empresas empezaron a incorporar todo esto porque también les tocaba, ¿no? Inclusive Europa hace 2 años con las nuevas requerimientos de reporte, pues eso generó una transformación en muchas empresas, me imagino que las vivieron. Estamos en un contexto geopolítico diferente hoy, creo que eso es como el elefante en el salón, lo sabemos. Entonces, aún más
hay que empoderar a los consumidores porque necesita el consumidor hacer ese tire y afloje, porque se necesitan las dos cosas, ¿no? Zanahoria y garrote para que se mueva el ecosistema. Entonces, creo que hoy más que nunca el consumidor tiene ese rol muy importante. Y ahí te devuelvo la pregunta, Tomás, tú que tienes ese marco y vienes asesorando a las empresas, ¿cómo el consumidor también puede utilizar ese marco para tomar sus decisiones? Y lo que vemos algo muy importante, nuestro empleado también es consumidor. Estamos en un momento muy importante, no sé si alguien ya utilizó el Waze, ¿no? Recalculando la ruta. Nuestro Waze, nuestro equipo hace parte de nuestro Waze para recalcular la ruta. Cuando Ray Anderson en 1989 dice, vamos a hacer carbono neutral en 2020, no sé ni dónde empezar, invitó a los colaboradores. Cada uno tenía un aporte, cada uno traía una idea, cada uno decía, aquí hay pérdida, aquí podemos cambiar, aquí. Entonces, la solución, no hay un genio que te pueda ofrecer el camino, pero la solución es el colectivo, ¿no? Entonces, tenemos que invitar nuestros diferentes grupos de interés, tenemos que traer todo nuestro ecosistema, porque todos hacen parte del impacto que dejamos y queremos que todos aporten. Si realmente tenemos la intención de cambiar, tenemos la intención de mantenernos en business, mantenernos vivos como empresa, empresarios y líderes, si no, no hay otra alternativa. Estamos en un momento muy importante. Nuestra ruta nos lleva a un sitio terrible, pero no estamos mirando, seguimos la ruta por los beneficios de corto plazo. Y tenemos que recalcular la ruta con extrema urgencia. ¿Y quién tiene que participar? Son todos. Invitemos a los consumidores. ¿Qué quiere consumir? ¿Qué quiere comprar? ¿Qué es importante? ¿Qué es relevante? ¿Qué valor quiere percibir? Es el dividendo emocional. Nada sirve sembrar árboles en África si tenemos problema aquí al lado. La gente tiene que reconocer que nuestra presencia cambia nuestro entorno y puede añadir valor a la manera que operamos. Genera bienestar social, bienestar emocional, bienestar en múltiples dimensiones, económico y ambiental. Y así que si quieren más bienestar, hay 17 ODS, pero empiece con el ODS 0, la conciencia. Tener conciencia que esto es un cambio de ruta y no es apenas un movimiento, una idea, una moda que va a pasar. Nos están llamando la atención. Hay una cosa que, si hay preguntas, yo me comprometo, y creo que Caro también está conmigo eso, vamos a contestar las preguntas que surjan después del... ¿Vamos a hacer algunas preguntas aquí? Sí. Una. Sí, muchas gracias, Carolina. Tomás, tenemos espacio para una pregunta. Una pregunta. Público, sí. Y la siguiente, si hay preguntas, vamos a contestar online, grabamos el video, así que todas preguntas que nos envíen, tenemos el compromiso de contestar en video. Gracias. Y compartir en las redes de nuestras y de Claro, las presenciales y de nuestro público en streaming. Caro, no te veía hace 15 años y me parece que eres una crack. Estoy impresionado con lo brillante que eres. Cuando uno habla de sostenibilidad, un poco se siente que es como para los grandes corporativos, lo que puede hacer la empresa gigante. Es un poco de pronto mi desconocimiento del tema. ¿Qué podemos hacer las empresas más pequeñas y medianas? ¿Cómo se sube uno a este tren desde muy temprano? Porque pues de aquí a que yo sea un AB InBev pueden pasar 50 años. Entonces creo que los que estamos un poquito más abajo no tenemos una claridad de qué se puede hacer para llegar allá. Muchas gracias por esta pregunta y la ilusión de verte es totalmente compartida. Le contaba a Pedro del equipo de Micelio que cuando te vi en los speakers dije, me muero de ganas de verlo y darle un abrazo. Pero bueno, a esa pregunta me ilusiona mucho también porque de hecho, y Tomás lo mostraba, en la confianza que hay en las empresas emergentes, y yo también tengo una gran confianza en las empresas emergentes porque tienen mucha más plasticidad de cambio. ¿Qué es lo que le pasa a las empresas gigantes? Y es que ya están metidas en unas cadenas de valor extractivas porque están en el paradigma extractivo y ahora las intentan cambiar y es muy difícil porque es cambiar pues, una cadena de valor gigante que se cimentó en un modelo extractivo. En cambio, las empresas que están emergiendo tienen esa plasticidad para cambiar.
Una de las cosas más interesantes, pues en Micelio nosotros estamos trabajando pues con empresas muy grandes, por supuesto, porque claro, uno mueve la cadena de valor de un AB InBev, de un PepsiCo, de un Procter & Gamble, o sea, es una cadena de valor gigante. Pero realmente un trabajo que me tiene muy ilusionada es el trabajo con las empresas emergentes más pequeñas, donde nos estamos sentando con los CEOs y es pensar cómo metemos el tema de límites planetarios dentro del crecimiento. ¿Por qué? Pues porque es que si las empresas no crecen dentro de límites planetarios, pues sin duda no van a ser exitosas en este año. Entonces yo creo que todo lo contrario, el potencial es mucho más fácil cuando uno tiene esa plasticidad, poder hacer ese cambio y pues bueno, muy, muy ilusionada de que podamos como seguir esa conversación. Mira, mi sugerencia a los pequeños, porque hoy no tenemos el tamaño que tiene Accenture, EY, PwC, entonces nos juntamos. El mundo es tan grande, tanta gente necesita recalcular la ruta que es más fácil juntar a los que tienen comparten el mismo sueño, la visión social. ¿Qué mundo estamos creando? ¿Alguien acá tiene empresa? ¿Qué dice el contrato de la empresa? ¿Razón económica? No, razón social. Entonces, a partir de tu razón social, cree una visión social. Entonces, aquí tenemos cada una razón social diferente, pero la misma visión social. Porque así vamos a cuidar mejor del planeta y sacamos así un avance, una aceleración que llama, que necesita el planeta, necesita la humanidad. ¿Está bien? Entonces, esa es la invitación. Y quizá la última cosa ya para cerrar el panel es, yo creo que una de las cosas que en este momento pues son la que más me quita el sueño es cómo en este momento tan crucial en el que estamos viviendo en la sociedad, donde todo se está moviendo tan rápido, ¿no? Estamos en medio de una crisis planetaria, pero una revolución tecnológica y como que todo parece tan abrumador y estamos modo caballo trabajando día a día, cómo volvemos como a sentir, a reimaginar, a asombrarnos, como a volver a ejercitar ese músculo que nos permita reimaginar un nuevo futuro, porque creo que todos nos imaginamos ese futuro regenerativo espectacular del que Tomás hablaba. Creo que todos queremos eso para nuestros hijos también, los que tienen hijos, pero seguimos haciendo lo mismo y es un absurdo pensar que vamos a hacer lo mismo, un poquito mejor cada día y de repente un día nos levantamos en una utopía. Eso no va a pasar. Entonces, ¿cómo realmente damos tiempo para reflexionar un poco y reimaginar? El mitólogo Michael Mead dice que una frase que me encanta y dice como así lo queramos o no, el mundo realmente es un producto de nuestra imaginación y está constantemente reimaginado colectivamente por todos nosotros, así que pues los invito en estos días y en este foro y en lo que sigue a que reimaginemos cómo podemos hacer las cosas para que realmente se construya ese futuro que soñamos. Muchas gracias.